Vamos a empezar con la clase 6 de la unidad 2, que inicia el tema proteínas, que nos va a llevar esta clase y las dos clases siguientes, la 7 y la 8. Bueno, esta clase tiene una serie de objetivos que incluyen comprender los centrales, que son las proteínas en los procesos celulares, incorporar que son grandes moléculas, macromoléculas, pero donde cada átomo tiene una posición definida, empezar a comprender los aminoácidos, comprender cómo estos se asocian covalentemente para dar péptidos, incorporando los conceptos del esqueleto principal y las cadenas laterales y los extremos, incorporar el concepto de secuencia, los conceptos de conformación nativa y desnaturalización de las proteínas, y bueno, y relacionar, poder empezar a relacionar la secuencia con la conformación. Bien, a ver, las proteínas son centrales en todo lo que ocurre en los seres vivos, en todo lo que ocurre en las células. Hacer una lista de las funciones de las proteínas es difícil porque abarcan casi todo, vamos a decir, o están presentes ayudando en casi todos los procesos, pero podemos listar la generación de estructuras, la catálisis de reacciones por parte de aquellas proteínas que son enzimas, el transporte de otras moléculas entre diferentes compartimientos, por ejemplo, de la célula, la generación de movimiento, o sea, el movimiento que puede ser a nivel de las células o puede ser a nivel macro, el movimiento que ocurre cuando gesticulamos, movemos las manos, etcétera, se basa en proteínas. La transmisión y procesamiento de información, la detección de información de afuera de la célula, el procesamiento, la integración y la respuesta a esa información son funciones de proteínas centralmente. La regulación y la expresión de los genes, que está, bueno, relacionado con lo que recién dijimos, o sea, cambios en la información que la célula detecta pueden generar cambios en la regulación de qué genes, la regulación de los genes, cuánto se expresa un gen y cuánto otro. El almacenamiento de nutrientes también puede ser una función de proteínas. Hay una larga lista y hay un montón de detalles dentro de cada una de estas grandes categorías que mencionamos. Decimos que si la célula fuera un edificio, una casa, las vigas, las paredes, los marcos de las puertas, etcétera, estarían hechos de proteínas. Que si la célula fuera una máquina mecánica, los engranajes, las poleas, las piezas que transmiten el movimiento serían proteínas. Y también si la célula fuera una computadora, los chips, digamos, que manejan la información, también estarían hechos de proteínas. Bueno, esa enorme variedad de funciones es posible porque, por supuesto, las proteínas no son una sola cosa. O sea, vamos a ver que están basadas en todas las proteínas en una química común, pero una vez que tenemos la proteína completa, tenemos una asombrosa variedad de formas y tamaños de proteínas, que justamente hace posible esa asombrosa variedad de funciones. Decimos que las proteínas son como, como piecitas de ingeniería de precisión. Tenemos que apartarnos un poquito de esa visión un poco simplista, digamos, de pensar en las proteínas meramente como nutrientes. Sí que son nutrientes importantes, pero no tenemos que olvidarnos que son nutrientes que nos permiten elaborar adentro de nuestro cuerpo moléculas muy definidas, muy precisas, que son como los engranajes, como las piecitas de ingeniería que permiten que nuestro cuerpo se mueva, que pensemos, que recibamos información, que sintamos olores, que conversemos, lo que sea que hagamos. Y de alguna manera, cuando tomamos la proteína de otro ser vivo, por ejemplo, yo qué sé, un churrasco de carne vacuna, estamos tomando esas piecitas de precisión que permitían a ese animal, en este caso la vaca, caminar, mugir, comer, lo que sea,
las estamos desarmando adentro de nuestro cuerpo a sus constituyentes más simples, ahora vamos a ver los aminoácidos, y estamos usando esos aminoácidos para construir nuestras propias piecitas de precisión, piecitas de ingeniería, que van a ser parecidas a las de la vaca, pero no idénticas. Nada, eso fue como una especie de paréntesis para relacionar esto que estamos viendo, que es químico, bioquímico, con el concepto de proteína que tenemos en la vida diaria, los complementos proteicos que se venden hoy por hoy, etcétera, etcétera, y juntar las dos cosas de alguna manera. Decíamos entonces que las proteínas tienen una enorme variedad de formas y funciones. Esta representación acá muestra una docena de proteínas eh, a escala, unas en relación a las otras, y con su forma real. Las proteínas son grandes moléculas, eh, pero cuando decimos una gran molécula no piensen en algo abstracto, son objetos que ocupan lugar en el espacio, que tienen forma, que tienen sus características, como vemos acá, por ejemplo, esta que parece que fueran como tres anillos fusionados, como una especie de pretzel, creo que se llama, realmente tiene esta forma, etcétera. Lo único arbitrario en esta representación son los colores, son absolutamente arbitrarios. Volviendo a las escalas, acá tenemos 5 nanómetros, 5 por 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Y esa sería cercano a lo que es el diámetro de una proteína promedio, pero hay proteínas mucho más grandes, mucho más chicas, hay proteínas muy alargadas, hay grandes variedades, ¿tá? Pero comparemos este 5 nanómetros con lo que es el tamaño de una célula animal típica. Una célula animal típica tiene unos 20 micrómetros, 20 por 10 a la menos 6 metros. Eh, de tal manera que aunque una proteína es grande como molécula, adentro de una célula animal, de una célula eucariota, caben, por supuesto, muchísimas proteínas, ¿verdad? Dando clase en el salón de actos, yo les hago como la relación aproximada de que si el salón de actos fuera una célula animal, una proteína típica podía tener el tamaño de la mitad de una falange de mi dedo, para hacernos una idea de escala. Seguimos acá con otra representación de la diversidad de las proteínas. Eh, Esto es un ensamblaje de proteínas formando la parte externa de un virus, no es una única proteína. Estas acá son proteínas y aisladas. Estas son proteínas asociadas con una membrana, lo que se muestra en amarillo es una membrana. Estas son otras proteínas, enzimas, proteínas generalmente solubles en agua. Estas acá son proteínas asociadas con la doble hebra de ADN, lo que está en naranja es la doble hebra de ADN. Esto que está acá y esto que está acá son ensamblajes de muchas moléculas de proteínas pegadas unas con otras para dar lo que llamamos filamentos del citoesqueleto, que vamos a ver en la unidad 5. Y esto, por supuesto o no por supuesto, es una parte, un pedacito de uno de esos filamentos. Vean ustedes cómo entonces las proteínas pueden generar estructuras uniéndose unas moléculas con otras, moléculas iguales, moléculas diferentes, para generar estructuras que son mucho más grandes que una proteína individual. Bien, entonces, son macromoléculas, ¿verdad? Son polímeros, son grandes moléculas formadas por miles de átomos. Y ahora viene un concepto que puede parecer obvio, pero que no era obvio no era obvio a mediados del siglo XX, digamos, cuando se estaba empezando a investigar sobre las proteínas. Y ese concepto es que las proteínas tienen una forma definida, es decir, cada átomo de cada elemento ocupa un lugar particular, ¿no? Acá tenemos en color CPK, este átomo de oxígeno está acá en una copia de la molécula y en la otra copia de la molécula y en la otra copia de la molécula. Siempre ocupa ese lugar. Y este átomo de nitrógeno siempre ocupa ese lugar. Después vamos a ver que esto
admite complicaciones, pero en principio es así. O sea, dicho de otra manera, las proteínas no son amorfas, tienen forma definida. Tienen no absoluta rigidez, pero tienen cierta rigidez, tienen cierta estructura, tienen cierta forma definida. Yo les digo muchas veces las proteínas no son como un tallarín hervido. Vieron que un tallarín hervido es una cosa larga que uno la tira en el plato y puede adoptar una forma u otra, puede quedar más así, más así, más así, más así, y sigue siendo un tallarín. Eh, las proteínas no son así, son más como si, a ver, como si enrolláramos ese tallarín y después lo secáramos despacito al horno como para que quedara duro, digamos, rígido. Se parecen más a eso. Después vamos a volver a esta analogía del tallarín, digamos, eh, cuando veamos un poquito más de la estructura átomo por átomo de la proteína. Debido a que las proteínas no son amorfas y que además son muy grandes, la superficie de una proteína dada tiene muchísimos recovecos, voy a decir de una manera no científica, ¿verdad? Muchísimas pequeñas superficies, esta, diferentes zonas donde una molécula pequeña, supongamos una molécula de glucosa, por decir algo, si se encuentra con la proteína, va a encontrar un conjunto de átomos con propiedades químicas y capacidad de interacción diferente si se choca con un rincón de la proteína, con otro, con otro, con otro, con otro. Una proteína suficientemente grande que tal que químicamente tiene muchas caras, ¿verdad? No es una cosa puntual. Tienen que imaginar que es como una especie de ¿cuál sería la analogía? Como una especie de monstruo, digamos, desde el punto de vista molecular, donde no es lo mismo si yo me encuentro con la trompa del monstruo que con la pata del monstruo, que con la nariz, con el cuerno del monstruo, yo qué sé, no sé, no me salió muy bien, pero algo así. La otra cosa que capaz que puede parecer obvia, pero no necesariamente es obvia, es que las proteínas son agrupaciones compactas de átomos. Es decir, las proteínas no solo tienen los átomos que yo veo en su superficie, que son los mismos en las representaciones como la de la izquierda, que son los mismos que vería otra molécula que se encuentra con la proteína, sino que además tiene átomos escondidos en el interior que podemos ver cuando hacemos un corte transversal. Acá hay un corte transversal y hay átomos que aparecen cortados, ¿verdad? Es una cosa compacta. ¿Qué les quiero decir? Dentro de esa forma definida donde cada átomo tiene su posición, hay átomos que están expuestos en la superficie y hay átomos que están escondidos en el interior, y eso es importante. Bien, hecha esta introducción general así, donde quizás hay algunas cosas que todavía no se entienden, pero se van a entender mejor después, vamos a ir a lo chiquito, vamos a ir a los monómeros, moléculas pequeñas, que se unen covalentemente para dar esas macromoléculas que son las proteínas. Y los monómeros son los que se llaman los aminoácidos. Y acá tenemos un ejemplo de un aminoácido en particular, ¿verdad? Y vamos a ver que hay otros diferentes. Este aminoácido en particular se llama la alanina y vemos que es una molécula que tiene como un carbono central que está por un lado unido a un H, a un hidrógeno, por otro lado está unido a un grupo amino, un NH2 en este caso, y debí decir, este es un tipo de grupo amina. Amina, habíamos visto que era el nitrógeno unido a hidrógeno y o carbono, para ser simple. Y esta es una amina, lo que en orgánica se llama una amina primaria, tiene dos átomos de hidrógeno unidos, ¿verdad? En vez de tener, por ejemplo, un hidrógeno y un carbono, acá, o podría haber dos carbonos de este lado. No, es una amina primaria. Esto es sinónimo de decir que es un grupo amino. Amino es sinónimo de NH2 o de amina primaria.
O sea, no cualquier amina es un amino, pero un amino es siempre una amina. Volviendo a ese átomo de carbono central, está unido a un CH3, que después vamos a ver que es característico de este aminoácido llamado alanina, y está unido a un grupo carboxilo. Acá tenemos la alanina en representación de bolas y varillas. Este es el carbono central, este es el grupo amino, que acá está mostrado ionizado en la forma amonio NH3, o podríamos ponerle también un signo de más, es decir, NH3 más, sería más completo. Y acá tenemos el grupo carboxilo, que está también mostrado ionizado en forma carboxilato, COO menos. Acá tenemos la alanina en representación de llenado de espacio. También está tanto el amino como el carboxilo mostrado en forma ionizada. El carbono este central está un poquito escondido acá, y acá está el CH3. Fíjense ustedes que en forma similar a lo que vimos para la glucosa, una representación de la glucosa que vimos hace un par de clases, los átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno, que es fuertemente electronegativo, están mostrados chiquitos, están mostrados en forma polarizada, o sea, con sus nubes electrónicas más pequeñas, y en cambio los átomos de hidrógeno unidos a carbono, que no es fuertemente electronegativo, están mostrados más grandes que los que están unidos a nitrógeno, están mostrados en forma no polarizada. Bien, pasemos de la alanina a un aminoácido genérico. Entonces, seguimos teniendo ese carbono central, que le vamos a llamar carbono alfa, y esto es un término que tienen que conocer, y en un momento les voy a decir por qué se le llamó carbono alfa. El átomo de hidrógeno, que siempre está unido a ese carbono alfa, a ese carbono central, el grupo amino del que les hablé antes, el grupo carboxilo o ácido carboxílico del que les hablé antes. Pero ahora, en vez de ese CH3 que caracterizaba específicamente a la alanina, tenemos un R genérico. Este R genérico nos permite definir un aminoácido genérico. Y va a tener diferente composición según de qué aminoácido se trate. Si es CH3, esto será la alanina. Si es solo un H, esto será otro aminoácido que se llama glicina, y así sucesivamente. Y a este R le llamamos la cadena lateral del aminoácido, por una razón que va a quedar más clara un poquito después cuando veamos cómo se arman las proteínas. A ver, aminoácidos puede haber muchos. Realmente cualquier molécula que tenga un grupo amino, que tenga un grupo ácido carboxílico, califica como aminoácido. Pero los aminoácidos formadores de proteínas son un pequeño subconjunto de ese gigantesco conjunto de aminoácidos posibles. Los aminoácidos formadores de proteínas tienen, digamos, son un subconjunto que se define por dos cosas. Una es que el grupo amino y el grupo carboxilo estén conectados directamente al mismo átomo de carbono central, ese carbono alfa. Si acá, en vez de haber un carbono entre el amino y el carboxilo, hubiera dos, hubiera tres, hubiera X número más grande, esto no podría ser un aminoácido que forma proteína. De la misma manera, si hubiera cero y este carbono que tiene el carbonilo, digamos, estuviera directamente conectado al grupo amino, que significaría otro grupo químico que no estudiamos, no importa, pero esto no sería un aminoácido formador de proteínas. La segunda condición que se tiene que cumplir es que este grupo R corresponda a la estructura de una de las 20 posibles cadenas laterales de los aminoácidos que forman proteínas. Dicho de otra manera, este R no puede ser cualquier cosa. Hay 20 Rs posibles, que después se los vamos a mostrar, para los 20 aminoácidos formadores de proteínas. Bueno, usualmente el carbono alfa es quiral, o sea, tiene 4 sustituyentes diferentes, y por lo tanto puede adoptar dos
configuraciones diferentes. Hay solo una de las configuraciones que es biológicamente importante, que forma los aminoácidos que genera o que sí que da lugar a los aminoácidos formadores de proteínas. ¿Por qué es que este carbono se llama carbono alfa? Simplemente porque en química orgánica alfa refiere a la posición vecina a una posición dada, y beta a la siguiente, y gamma a la siguiente, etc. Entonces, este carbono está en alfa en relación tanto al grupo carboxilo como al grupo amino. Entonces, por eso se le llama carbono alfa. Quiere decir que está directamente vecino a tanto un grupo como otro. Y otra vez, eso es una de las cosas que distinguen a los aminoácidos que forman proteínas. Bueno, yo les dije entonces que había 20 Rs diferentes, 20 cadenas laterales posibles, y acá están las 20. Siempre van a tener arriba lo que es en negro, en esta representación, ¿no? Siempre tenemos en negro arriba lo que es común a esos 20 aminoácidos formadores de proteínas: NH2, CH, el carbono alfa, y COOH, el grupo carboxilo. Pero en rojo tenemos a las diferentes cadenas laterales. Después la vamos a ver en más detalle, pero pueden apreciar hacia un vistazo que son químicamente bastante diferentes. Bien, y ahora vamos a cómo estos monómeros se juntan para dar moléculas más grandes. Y vamos a empezar viendo la formación de lo que llamamos un dipéptido, que es un precursor, digamos, de proteínas, ¿verdad? Una molécula que si sigue creciendo podría llegar a formar una proteína, pero hasta ahora formada por nada más que 2 aminoácidos. Péptidos en general son todas las moléculas formadas de esta forma, o sea, formadas por la unión covalente de aminoácidos formadores de proteínas, de la manera que les voy a mostrar después. Dentro de los péptidos están los dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, oligopéptidos, polipéptidos, según por cuántos aminoácidos estén formados. Entonces, vemos la formación del dipéptido acá en términos de una reacción de condensación entre el grupo carboxilo, que acá está mostrado en forma desprotonada, pero podría estar mostrado en la forma protonada, tanto daría, y el grupo amino, que acá está mostrado en la forma protonada, positivamente cargada, podría estar mostrada en la otra forma, no cargada en la forma NH2. Bueno, pero entonces se plantea una reacción de condensación que, como siempre, libera una molécula de agua, y se genera, ¿qué se genera? Se genera un grupo amida, porque la condensación entre un grupo carboxilo y un grupo amina genera una amida. Acá tenemos la amida, C-enlace-O-NH. A este grupo amida específico en el contexto de un péptido, el grupo amida que conecta a 2 aminoácidos en el contexto de un péptido, le podemos llamar unión peptídica. Por ahí van a ver enlace peptídico, preferimos unión peptídica, ¿verdad? Y es el grupo amida que conecta a 2 aminoácidos de un péptido. Fíjense ustedes que cada uno de los aminoácidos que formó el dipéptido tenía su cadena lateral representada en formas bastante genérica como R1 y R2. Y en la formación del dipéptido las cadenas laterales no sufrieron cambio. Vamos a volver sobre algo que ya dijimos antes, que ya lo dijimos cuando estábamos hablando de los grupos funcionales, que lo volvimos a decir cuando estábamos hablando de los azúcares y la formación de uniones glicosídicas, y lo volveremos a decir. Las reacciones de condensación no son favorables en el medio acuoso. Resulta práctico plantear la formación de los péptidos como condensación de aminoácidos, como condensación de grupos carboxilo con grupos amino para dar amidas. Pero no es esta la forma en la cual se forman los péptidos en el metabolismo. No, se sintetizan con un paso intermedio, ¿verdad? Que da lugar a reacciones que son todas energéticamente favorables. Esta reacción podría ser energéticamente favorable en ausencia de agua, pero en un medio rico en agua, como es el medio biológico, no es energéticamente favorable.
Entonces, el plantear la condensación nos sirve para pensar estructuralmente al péptido. Estructuralmente lo podemos pensar como producto de esa condensación. Metabólicamente, desde el punto de vista de cómo es sintetizado en las células, esto no es verdad. Se sintetiza por otro camino. Lo mismo, lo mismo y con los mismos peros en relación a la condensación, pero ahora no con R1 y R2, no con dos aminoácidos genéricos, sino con dos aminoácidos particulares que se llaman glicina y alanina, ya se los mencioné. En el caso de la glicina, el grupo R o cadena lateral es simplemente un átomo de hidrógeno. En el caso de la alanina, fue el primero que vimos, el grupo R es un CH3. Otra vez, los grupos amino y los grupos carboxilo de estos dos aminoácidos están mostrados en esta representación en forma ionizada. Se forma el dipéptido y nos queda entonces el grupo amino, que era el original de la glicina, que no participó en ninguna reacción, el carbono alfa de la glicina unido a su átomo de hidrógeno, o sea, su cadena lateral característica, la unión peptídica C doble enlace ONH, que químicamente es una amida, el carbono alfa de la alanina unido a su cadena lateral característica CH3, y por último, lo que era el grupo carboxilo de la alanina, que tampoco participó en ninguna reacción, quedó como estaba. Y ahí tenemos el dipéptido. ¿Este es el único dipéptido que podemos formar a partir de glicina y alanina? No, ¿verdad? Porque podríamos haber hecho, entre comillas, condensar el carboxilo de la alanina con el amino de la glicina. Y nos habría quedado un dipéptido donde tendríamos un grupo amino, un carbono alfa, pero ahora unido a CH3, o sea, la cadena lateral de la alanina, la unión peptídica, otro carbono alfa, y ahora este unido a H, o sea, la cadena lateral de la glicina, otro dipéptido diferente. O sea que nada más de dos aminoácidos diferentes podemos formar dos dipéptidos diferentes. Y por supuesto no es lo mismo tener la cadena lateral característica de la glicina vecina al grupo amino que tener la cadena lateral de la alanina vecina al grupo amino. Esto introduce de a poquito el concepto de secuencia en los péptidos, sobre el que vamos a profundizar en un momento. Observar que a partir de dos aminoácidos diferentes se pueden formar dos dipéptidos diferentes, que se llaman glicilalanina y alanilglicina. Bueno, y acá en vez de tener un dipéptido, tenemos un pentapéptido compuesto por 5 aminoácidos, donde los aminoácidos particulares no están especificados, sino que las cadenas laterales están dadas en forma genérica, R1, R2, R3, R4, R5. Vieron que acá tenemos las uniones peptídicas en rojo, C-enlace-ONH, C-enlace-ONH, C-enlace-ONH y así. Y en esta representación está mostrada para enfatizar sobre todo un concepto que es que los péptidos son polímeros lineales, ya sea que se trate de un tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, polipéptido de una proteína, la cadena es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es ramificada. Los azúcares podían y solían ser ramificados, dijimos, pero las macromoléculas formadas a partir de aminoácidos que estamos viendo ahora, las macromoléculas formadas a partir de nucleótidos que vimos en la clase anterior, son polímeros lineales. El que sean lineales y que tengan estos dos extremos, vieron acá, también implica que los péptidos no son cíclicos, o sea, el extremo, una punta y la otra punta no se juntan, sino que hay siempre dos extremos libres, ya sea que se trate de un dipéptido o de una gigantesca proteína, siempre hay dos extremos libres.
y en uno de los extremos hay un grupo amino que pertenecía al primer aminoácido, digamos así, y que no reaccionó para formar una unión peptídica, y en el otro extremo hay un grupo carboxilo que pertenecía al último aminoácido y que tampoco reaccionó para formar una unión peptídica. Esos dos extremos de cualquier péptido, de cualquier proteína, se nombran justamente en base al grupo funcional químico que está expuesto en uno y otro extremo. Este se llama extremo amino, o también se le puede llamar extremo N por el nitrógeno, o también se le suele llamar N terminal, que es medio anglicismo. Y el otro extremo se le llama extremo carboxilo o extremo C, o también se le puede llamar C terminal. Observemos también que si tenemos 5 aminoácidos que formaron un pentapéptido, se formaron 1, 2, 3, 4 uniones peptídicas. Si tenemos N aminoácidos, se van a formar N-1 uniones peptídicas. En la siguiente diapo tenemos otra representación de un péptido con algunas diferencias. Primero que está representado como verticalmente, pero eso es totalmente arbitrario. Podemos representar algo en forma vertical, en forma horizontal, lo que sea, es la misma molécula. Segundo, que acá los aminoácidos que forman el péptido no son genéricos, ya están especificadas las estructuras de cada una de las cadenas laterales. Tercero, que acá se nos indica que el péptido sigue hacia un extremo amino que no vemos y acá sigue hacia un extremo carboxilo que no vemos. O sea, esto es parte de una molécula más grande, pero estamos viendo lo que corresponde a 1, 2, 3, 4 aminoácidos solamente. Esta figura, más allá que nos ayuda a practicar, a ver lo mismo de diferentes maneras varias veces, esta figura está acá sobre todo para enfatizar un concepto que es el de que los péptidos y las proteínas se pueden dividir en lo que se llama un esqueleto principal y por otro lado unas cadenas laterales. Eso es muy importante. ¿Qué es el esqueleto principal? Bueno, es el conjunto de los carbonos alfa y las uniones peptídicas que se formaron. Carbono alfa, CONH, unión peptídica, carbono alfa, CONH, otra unión peptídica, carbono alfa, CONH, y así. Eso sigue siempre. Carbono alfa, CONH, carbono alfa, CONH. Y uno puede, en el contexto de los péptidos, ya no en el contexto de aminoácidos libres, distinguir a los carbonos alfa porque están unidos. Por ejemplo, este es un carbono alfa, están unidos de un lado a un N y del otro lado a un C doble enlace o a un carbonilo. Este es otro carbono alfa unido a un N y a un C doble enlace O. Este es otro carbono alfa unido a un N y a un C doble enlace O, y así sucesivamente. Vieron que esa línea de carbonos alfa y uniones peptídicas es como la línea de la conexión covalente en la molécula grande. Es el conjunto de átomos, de enlaces covalentes que dan la continuidad de esa molécula que puede ser una gran molécula. Eso por contraposición a las cadenas laterales que no participan en la formación del polímero, que de alguna manera quedan justamente laterales al costado de la formación del polímero, en la formación de las macromoléculas, porque no se forman enlaces covalentes cadena lateral con cadena lateral. Las cadenas laterales quedan como, entre comillas, colgando. Las cadenas laterales no cambian en su estructura química entre lo que era el aminoácido libre y lo que es el péptido. Quedan iguales. En cambio, los átomos de lo que después va a ser el esqueleto peptídico principal sí que cambiaron, porque ya no están los grupos ácido carboxílico y los grupos amino del aminoácido libre original, excepto las puntas, que queda uno y uno, un amino y un carboxilo. Pero en el medio ya no hay, donde había un grupo ácido carboxílico y en el otro aminoácido había un grupo amina, ahora se formó una amida, ¿verdad? Que en este contexto le llamamos enlace unión peptídica. Entonces, esqueleto principal y cadenas laterales. Esto es análogo, y es más que análogo, tiene que ver, después vamos a entender
exactamente cómo tiene que ver, con lo que es la estructura de los ácidos nucleicos, donde distinguíamos algo constante, digamos, que era el esqueleto azúcar-fosfato, fosfato, ribosa, fosfato, ribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, y esa cosa repetitiva, pero que a su vez daba la unión covalente que sostiene esa gran molécula, el esqueleto principal, podemos decir, el esqueleto azúcar-fosfato de los ácidos nucleicos. Y por otro lado, las bases, las nucleobases, que quedaban como de costado y que podían variar qué nucleoácido había en cada lugar sin que se desarmara la molécula. Esto es un poco lo mismo, las cadenas laterales. Podemos cambiar acá una cadena lateral por otra y la molécula grande sigue estando como molécula grande, va a ser un poquito diferente, pero no se va a romper, vamos a decir así, porque la unión covalente de esqueleto está dado por esto otro, justamente lo que llamamos el esqueleto principal. Bien, en esta diapo hay otro pequeño concepto, que es esto que está recuadrado en gris. ¿Ven? Lo que está recuadrado en gris es lo que corresponde a un aminoácido. Esta cadena lateral, que está dentro de lo gris, es la cadena lateral característica del aminoácido que se llama ácido glutámico, que acá en corto está dado como GLU. Cuando ese aminoácido estaba libre, otra vez, esta cadena lateral era la misma, CH2, CH2 y carboxilo. Ahora, esto que está recuadrado en gris otra vez, ¿es ácido glutámico? No, no es ácido glutámico como tal, porque para ser ácido glutámico tendría que tener un grupo amino acá, que ya no lo tiene, y un grupo ácido carboxílico acá, que ya no lo tiene. Ya no lo tiene porque se perdieron átomos, digamos, de esos grupos, porque ahora se formó una amida de un lado y una amida de otro. Entonces, este pedacito del péptido que proviene de un aminoácido dado, en este caso proviene de un ácido glutámico, en una posición dada, a eso le llamamos un residuo aminoácidico. Residuo en el sentido de que lo que queda del aminoácido cuando se formó la molécula más grande. También se puede decir un resto aminoácidico, porque no es totalmente correcto decir un aminoácido porque faltan átomos para dar un aminoácido completo. Es la parte del péptido que proviene de un aminoácido. Entonces, más formalmente tenemos que decir que los péptidos y las proteínas son polímeros lineales de residuos aminoácidos, más que de aminoácidos. Antes que vaya a ir a la siguiente diapo, hay otra cosa que está bueno comentarles, que es que esta cadena lateral tiene un grupo carboxilo y esta cadena lateral tiene un grupo amino, ambos mostrados en forma ionizada. Esos grupos carboxilo o grupos amino en cadenas laterales son comunes, vamos a decir así, no son ninguna rareza, pero son grupos que no participan en la formación de uniones peptídicas. Las uniones peptídicas siempre se forman a partir de acá, el grupo carboxilo que está vecino al carbono alfa y el grupo amino que está vecino al carbono alfa. Si ocurre que en la cadena lateral hay un grupo carboxilo o hay un grupo amino, esos quedan como cadena lateral, no participan en la formación de las uniones peptídicas. Bien, tenemos un par de preguntas que son para ayudarnos a practicar el ubicarnos en la estructura de péptidos y proteínas. Nos dan una estructura acá y nos dicen de los átomos de carbono indicados como 1 y 2 romanos, cuál o cuáles, si es que alguno, es un carbono alfa. Entonces es ubicar los carbonos alfa. Y yo les dije que los carbonos alfa en los péptidos los podemos ubicar porque están unidos, están vecinos, digamos, a un carbonilo por un lado y a un amino por otro. Y los únicos dos átomos que cumplen esa condición en esta estructura son este de acá, unido a un amino, y vecino a un C doble enlace O, este de acá. Y este de acá, unido a un NH
y a su vez vecino a otro, un carbono carbonílico. Esos son los carbonos alfa del péptido, los dos que hay. En cambio, estos indicados como 1 romano y como 2 romano no son carbonos alfa. La respuesta correcta es ni 1 ni 2, la opción D. Y nos preguntan cuál de los átomos de nitrógeno indicados como 1 a 4 corresponde al N terminal, al extremo amino del péptido. Entonces recordemos que el extremo amino tiene que estar vecino, inmediatamente vecino a un carbono alfa. Y eso nos lleva a que la respuesta correcta es esta, la 4, porque este era un carbono alfa y este NH2 está vecino a este carbono alfa. Miren, esta es la estructura del péptido con un poquito más de ayuda. Este es el extremo amino, este es el primer carbono alfa, esta es una unión peptídica, CONH, este es el segundo carbono alfa y ya viene el extremo carboxilo, es un dipéptido. Y esto que está acá es la cadena lateral del primer residuo aminoácido y esto que está acá es la cadena lateral del segundo residuo aminoácido que resulta que tiene, bueno, 3 átomos de nitrógeno, formando un grupo que no damos de nitrógeno. Entonces, no hay que dejarse engañar por si la molécula está dibujada para aquí, para allá, para allá, para allá, sino que hay que ver, hay que identificar las posiciones de los carbonos alfa. Y a partir de ahí uno saca cuáles son las cadenas laterales, cuál es un extremo, cuál es otro extremo. Bien, seguimos adelante con los péptidos. Y vamos ahora a un tetrapéptido que se nos presenta en una serie de representaciones y con un montón de información, comenzando por los 4 aminoácidos que lo formaron, que son este que se llama metionina, este que se llama ácido aspartico, este que se llama leucina, este que se llama tirosina. Acá está el tetrapéptido dibujado así en representación horizontal, con el extremo amino a la izquierda, el extremo carboxilo a la derecha. El esqueleto principal sería esta línea de átomos acá que está dibujada horizontalmente. Y las cadenas laterales son las que están en verde, en celeste acá y acá. Otra vez se nos presenta el tetrapéptido como formado directamente por la condensación de 4 aminoácidos. Eso desde el punto de vista del metabolismo, de la síntesis de las moléculas biológicas, no es exacto, porque las condensaciones no son favorables en el medio acuoso, pero nos sirve para ubicarnos, puede ser didáctico. Luego tenemos otra representación bien simplificada, donde el esqueleto principal es esta especie de ¿qué le llamaríamos? De objeto alargado, gris, y las cadenas laterales son estos salientes, verdes y azules. Verdes y azules se corresponden con lo que estaba acá en la representación átomo por átomo, y lo que quiere representar es que hay cadenas laterales no polares o hidrofóbicas, las que están en verde acá, y otras polares o hidrofílicas, que son las que están en azul. Eso está adelantando algo que vamos a ver que tiene importancia. Luego tenemos otra representación que simplemente nos da un código de 3 letras para cada uno de los 4 residuos aminoácidos de este péptido. Metionina, que es este primero, se representa MET. Ácido aspartico se representa ASP. Leucina se representa LEU. Y tirosina se representa TIR. Y vieron que no hay nada más. Eso es la representación simplificada, es la que se usa, o una de las que se usan, de lo que llamamos la secuencia del péptido. Ese tetrapéptido está especificado por la secuencia metionina, ácido aspartico, leucina, tirosina. Habría otros péptidos correspondientes a otras secuencias, por supuesto. Secuencia peptídica que es análoga con la secuencia de ácidos nucleicos. Y vamos a ver un poco más adelante en este curso cuál es la relación biológica entre la secuencia de ácidos nucleicos y la secuencia peptídica. La secuencia también se puede dar, y hoy por hoy se suele dar, en código de una letra, donde por ejemplo metionina se representa M, ácido aspartico D, leucina L y tirosina Y. Puede ser letra minúscula o mayúscula, se usan las dos. Para nada pretendemos que ustedes sepan
estructura de los aminoácidos, las abreviaturas de los aminoácidos, prácticamente nada de memoria, solo los conceptos generales. Entonces, este tetrapéptido particular se define por la secuencia M, D, L, Y. Y, importante, las secuencias de los péptidos de las proteínas siempre se escriben de amino terminal a carboxilo terminal. Así como las secuencias de ácidos nucleicos se escriben de 5' a 3', de vuelta, las secuencias peptídicas y proteicas se escriben de amino a carboxilo terminal. Y eso no es caprichoso, eso tiene que ver con justamente esa correspondencia con las secuencias de los ácidos nucleicos y cómo en las células se sintetizan los péptidos. Cada residuo aminosídico a lo largo de la cadena, ya sea una cadena cortita de 4 como esta o una cadena de miles de residuos aminosídicos, cada residuo recibe un número, simplemente un número correlativo que va del extremo amino para adelante. Acá simplemente son los números 1, 2, 3, 4. Tenemos bases de datos gigantescas y cada día más grandes de secuencias de proteínas. De proteínas humanas, de proteínas del elefante, de proteínas de bacterias, de proteínas de levaduras, de proteínas de árboles, de lo que sea. Disponibles, públicas. Acá les bajé la secuencia de una proteína humana, que es una proteína gigante, es una de las proteínas más grandes que hay, que aquí está en la base de datos, que tiene más de 9000 residuos aminoácidos. Una proteína del músculo que se llama titina. Pero esta es una proteína excepcionalmente grande. La mayoría de las proteínas tienen entre 100 y 1000 residuos aminoácidos. Igual las de entre 1000 y 2000 son bastante comunes, pero ya estas de 9000 son raras. La secuencia está dada en código de una letra, como hay 9000 letritas, ¿verdad? No se lee, pero acá simplemente ampliamos una parte de la secuencia, ¿verdad? Y por practicidad nada más, esto es arbitrario, los residuos aminoácidos están agrupados de a 10 y cada, no sé, cada 300 creo que es, está dado el número ese correlativo en la secuencia. ¿No? Entonces, bueno, esto es un pedacito de secuencia que es ácido aspartico, isoleucina, glutamina, serina, cisteína, arginina, histidina, valina, alanina, treonina, lisina, etc. Por supuesto, el mismo aminoácido se repite en la secuencia, puesto que hay proteínas como esta que tienen miles de residuos aminoácidos y solo hay 20 diferentes, el mismo se va a repetir. ¿Cómo obtenemos estas secuencias? Bueno, si bien inicialmente se elucidaron secuencias peptídicas haciendo, digamos, química con las proteínas directamente, o proteínas pequeñas usualmente, hace mucho que las secuencias de las proteínas se deducen de las secuencias de los ácidos nucleicos, porque es mucho más fácil secuenciar, determinar la secuencia de ADN que determinar la secuencia de proteínas, porque el ADN en definitiva tiene solo 4 letras y las proteínas tienen 20. Y secuenciar ADN hoy por hoy es rápido y barato. Bien, tenemos un pequeño ejercicio. Nos dan dos secuencias de dos tetrapéptidos y nos preguntan si las secuencias corresponden a moléculas iguales o moléculas diferentes, que al ser hidrolizadas parcialmente o totalmente dan mezclas de moléculas iguales o mezclas de moléculas diferentes, etcétera. Todas estas opciones. Y la respuesta correcta, ahora vamos a ver por qué, es que son evidentemente moléculas diferentes, porque no es lo mismo tener esta W al principio que tener esta B corta al principio y la W al final, etcétera. Y son moléculas que al ser parcialmente hidrolizadas dan mezclas de moléculas diferentes, pero al ser completamente hidrolizadas dan mezclas de moléculas iguales. La respuesta correcta es la C. Y el por qué lo vamos a entender mejor acá. Y es que si bien las moléculas son diferentes, si nosotros las hidrolizamos totalmente a los aminoácidos que las constituyen, nos vamos a quedar con los mismos 4 aminoácidos, que son, bueno, triptofano, alanina, glicina y valina, WA, G y B.
Pero si hacemos hidrólisis parciales, donde no todas las uniones peptídicas, no todas esas amidas se hidrolizan, nos quedamos con péptidos de longitud 3, de longitud 2, que van a ser diferentes. Por ejemplo, de acá va a salir WAG y de acá no va a salir WAG, va a salir VGA o GAW. Las hidrólisis parciales dan péptidos diferentes para para estos casos, y las hidrólisis totales dan la misma mezcla de aminoácidos. Bien, ahora, habíamos empezado la clase diciendo que las proteínas eran como conjuntos de muchos átomos, estaban formadas por muchos átomos, donde cada uno ocupaba un lugar, es decir, cada proteína tenía su forma característica. Después hablamos de los aminoácidos, de cómo se unen los aminoácidos, del esqueleto principal, de las cadenas laterales, y terminamos en la secuencia peptídica. Pero ¿qué relación tienen esas dos cosas? La secuencia peptídica con la forma de la proteína. Este es un problema importantísimo en biología. Lo primero es muy simple. Cada secuencia de residuos aminoácidos en principio se corresponde con una forma. Esta secuencia acá se corresponde con esta forma. Y eso a su vez da una función para esa proteína. Esta otra secuencia se corresponde con esta otra forma y eso da otra función. Otra secuencia se corresponde con otra forma y eso da otra función. Ahora, para empezar a entender cómo se corresponde la secuencia con la forma de la proteína global, tenemos que pensar que ese esqueleto peptídico principal del que hablamos no es rígido. Lo podemos escribir de izquierda a derecha o de arriba a abajo y parece que todos los átomos están en una línea perfecta, ¿verdad? Carbono alfa, CONH, carbono alfa, CONH, todo en una línea perfecta. Pero eso no es verdad, porque eso tiene enlaces covalentes simples. Y los enlaces covalentes simples vimos que rotan. Y cuando rotan, cambia la posición de los sustituyentes que están sobre esos átomos. Si esa flexibilidad de rotación se la aplico a un esqueleto peptídico principal que tiene miles de átomos, y pienso todas las combinaciones de ángulos de rotación que hay a lo largo de ese esqueleto principal, veo que la proteína es una molécula en principio altamente flexible. Ahora, que sea altamente flexible no quiere decir que cualquier conformación le dé lo mismo. Según sea la secuencia de cadenas laterales, la secuencia de residuos aminoácidos, le va a convenir a esos enlaces covalentes simples del esqueleto principal que pueden rotar, adoptar un conjunto dado de ángulos u otro. Dicho de otra manera, el esqueleto peptídico principal se va a plegar sobre sí mismo de una manera particular, que es mejor para acomodar una determinada secuencia, y se va a plegar de otra manera para acomodar mejor las cadenas laterales que hay en otra secuencia. Esta representación acá, que es bidimensional, lo cual no es ideal, nos muestra simplemente el camino que hace en el espacio el esqueleto peptídico principal de esta proteína, cuya forma global es la que está abajo y cuya secuencia es la que está arriba. O sea, esto es solo el esqueleto peptídico principal. Acá hay una punta, el extremo amino o el extremo carboxilo, de esta manera no puedo saber cuál es. Y cada uno de estos quiebres, acá de estos coditos, corresponde a la posición de un carbono alfa. Entonces va un carbono alfa, otro, y esto se va plegando en las tres dimensiones del espacio. Y cuando le agregamos, digamos, a la representación todos los átomos del esqueleto principal y de las cadenas laterales, nos queda esta bola, digamos, compacta de átomos que es la proteína. Pero si la proteína tuviera otra secuencia,
el plegamiento preferido del esqueleto principal sería otro y pasaríamos a tener otra proteína, digamos. Entonces, el plegamiento del esqueleto peptídico principal es posible porque los enlaces covalentes simples pueden rotar. Y un plegamiento dado del esqueleto peptídico principal, por ejemplo este, se corresponde a un determinado conjunto de ángulos en los que se pueden disponer todo ese conjunto de enlaces que pueden rotar. Y hay uno que es el preferido. Entonces, otra secuencia, otro plegamiento del esqueleto peptídico principal, otra forma de la proteína. Otra secuencia, otro plegamiento en las tres dimensiones del espacio del esqueleto peptídico principal, otra proteína con su forma característica. Y así, y así, y así, y así. Ahora, hemos dicho poco hasta ahora de cómo es que la secuencia determina eso que podemos llamar la conformación de la proteína global, el plegamiento de la proteína global. Dijimos que una determinada secuencia termina prefiriendo una conformación y otra secuencia termina prefiriendo otra, pero ¿en base a qué? Entonces, la secuencia, recordemos, corresponde a una secuencia de cadenas laterales. Y las cadenas laterales son diferentes entre sí, tienen diferentes propiedades físico-químicas. Para empezar, hay cadenas laterales aminoácidas hidrofílicas y otras hidrofóbicas, que es algo, perdón, es algo que teníamos representado acá. Acá teníamos el esqueleto principal en gris, las cadenas laterales como salientes, en verde si eran hidrofóbicas y en azul si eran hidrofílicas. Vamos a ir rapidito por las 20 cadenas laterales, viendo por qué son hidrofílicas y hidrofóbicas, cuáles son, sin entrar en demasiado detalle, pero hay tres que se ionizan positivamente, que son básicas, y en el agua aceptan protones y se ionizan positivamente. Con la química que tenemos hasta ahora podemos apreciar que esta lo es, porque esto tiene un grupo amino o un grupo amina primaria, un NH2, que en el agua a pH neutro tiende a tomar un protón y a quedar como NH3+. Y eso es claramente hidrofílico porque tiene una carga entera. Estas otras dos tienen otros grupos químicos en los que no vamos a entrar, pero que también tienen nitrógeno, que también aceptan protones, que también se ionizan positivamente y son fuertemente polares. Luego hay otras dos tipos de cadenas laterales que son ácidas, que son hidrofílicas y son ácidas, o sea, tienen grupos ácido carboxílico que en el agua ceden un protón, esto ya lo vimos varias veces, quedan negativamente cargados, y bueno, ese grupo es claramente polar. Después hay otros 5 tipos de cadena lateral de aminoácidos que forman proteínas, que no son ionizables, no son apreciablemente ácidas ni básicas en condiciones biológicas, pero de todos modos son hidrofílicas, son polares, debido a la presencia en ellos de enlaces covalentes polares. Por ejemplo, enlaces OH y CO de grupos alcohol, acá grupo alcohol, acá grupo alcohol, acá grupo alcohol, o enlaces, bueno, CO, CN y NH de grupos amida. Fíjense ustedes que acá hay grupos amida en la cadena lateral, que nada tienen que ver con los grupos amida de las uniones peptídicas. Todas estas cadenas laterales, entonces, no son ionizables, pero son hidrofílicas. Fíjense ustedes que pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua, etc. Y luego hay otras 10 cadenas laterales que consideramos hidrofóbicas. En algunos casos esto es muy claro para ustedes, por ejemplo, CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, etc. Lo que vimos normalmente como hidrofóbicos, carbono e hidrógeno. Después hay un par que tienen azufre, y el azufre tiene una electronegatividad parecida al carbono, por eso también esto es hidrofóbico. Hay una que tiene un nitrógeno, pero igual se considera hidrofóbica porque el nitrógeno está metido adentro de una estructura aromática con carbono, es hidrofóbica en la práctica. Y después hay una cadena lateral que les va a reventar la cabeza porque no cumple exactamente con la definición de aminoácido que vimos hasta ahora. Porque en la cadena lateral
forma un anillo y se conecta covalentemente con el nitrógeno unido al carbono alfa. Es un aminoácido que es raro. Pero en todo caso su cadena lateral es CH2, 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 hidrofóbica. Entonces, dimos un pantallazo de cómo son las cadenas laterales y ahora sí, digamos por qué una determinada secuencia lleva a una conformación y otra secuencia a otra conformación. La idea general es que la cadena polipeptídica se forma, se pliega, se adopta una conformación tal que se maximice la formación de enlaces de hidrógeno y de enlaces iónicos entre grupos químicos del propio polipéptido. Por ejemplo, si en este pedazo de la molécula hay dos dadores de enlace de hidrógeno y de este lado hay dos aceptadores, podrá ser conveniente que esto y esto quede junto y se asocien estos dos átomos y estos dos átomos por dos enlaces de hidrógeno, por decir algo. O si acá hay una carga positiva, será conveniente que quede cerca de una carga negativa. También maximizar la interacción a través de enlaces de hidrógeno, a través de interacciones de carga entre grupos químicos de ese polipéptido que son hidrofílicos y el agua, las moléculas de agua que rodean a la proteína. Será favorable que un grupo que es dador o aceptador de enlace de hidrógeno pueda formar enlace de hidrógeno con el agua que está alrededor de la proteína, o que un grupo que está ionizado interaccione con ese apantallamiento de cargas que vimos antes, ¿verdad? Cargas enteras del ion con las cargas parciales del agua bien orientadas, ¿verdad? Con moléculas de agua. Y tercero, muy importante, que se cumpla lo mejor posible el efecto hidrofóbico, que los grupos del polipéptido que son hidrofóbicos, esos 10 tipos de cadenas laterales que son hidrofóbicas, queden en lo posible escondidas del agua, adentro de esa pelota compacta de átomos, sin tener contacto con las moléculas de agua que están alrededor de la proteína. Esto lo podemos representar, además de como se mostraba en la imagen anterior, con esta otra imagen, que es un poco simplificada, pero a mí me parece que es buena, donde tenemos como una cadena de puntitos, cada puntito sería un residuo aminoácido, y hay unos que están claritos y otros que están oscuros, y además yo lo resalté poniéndole a los claritos, que representan lo hidrofílico, un destaque en rojo, y a los que están en negrito poniéndoles un destaque en verde, y eso representa lo hidrofóbico. Esto sería el polipéptido recién sintetizado. Esto a la derecha sería el polipéptido en su conformación preferida, rodeado de agua. Hay algunos grupos hidrofóbicos, acá, por ejemplo, y acá, que quedaron expuestos al agua, eso es inevitable, pero digamos que la mayoría de los grupos hidrofóbicos quedaron escondidos del agua y los grupos hidrofílicos quedaron en su mayoría expuestos al agua. Entonces, esa pelota compacta de átomos, que es la proteína plegada, ¿verdad? Tiene átomos que están en la superficie interaccionando con el agua y átomos que están en el interior interaccionando con otros átomos de la propia molécula. Esas interacciones, en principio, son no covalentes, son las famosas interacciones no covalentes, que son débiles en el medio acuoso, pero son importantes cuando trabajan todas juntas, que dijimos antes. Y son interacciones iónicas, por ejemplo, entre una cadena lateral ácida que se carga negativamente y una cadena lateral básica que se carga negativamente. Enlaces de hidrógeno, muchos grupos del esqueleto principal y de las cadenas laterales forman enlaces de hidrógeno. Y efecto hidrofóbico, que es lo que vimos recién, que no es una interacción, pero funciona como una interacción en el medio acuoso. Los enlaces de hidrógeno y los enlaces iónicos se forman, ya les digo, a pesar de que el agua los desfavorece, a pesar de que el agua debilita las interacciones iónicas, debilita por competencia los enlaces de hidrógeno, pero se forman en el contexto de conformaciones de la proteína que permiten muchas interacciones no covalentes simultáneas. No es que se forme un enlace de hidrógeno. Cuando la proteína se pliega, se forman simultáneamente decenas de enlaces de hidrógeno y varios posiblemente enlaces iónicos, más la interacción hidrofóbica.
todas estas interacciones débiles, no covalentes, trabajan juntas. Y entonces eso se pliega y se va encajando y es como que en un momento hiciera clic, como que encajara de una manera donde todo queda bien colocado, cada átomo bien pegadito a otro con el que tiene, vamos a decir, afinidad, o cada grupo químico con otro con el que tiene afinidad, sería más correcto decir. Y eso como que encaja y le genera el plegamiento preferido de la proteína, le genera esa pelota compacta de átomos de las que les hablaba, donde cada átomo ocupa su lugar y donde eso es estable, donde eso no es como una especie de fideo hervido que puede adoptar cualquier conformación, es una cosa con relativa rigidez. Ahora, esta conformación que llamamos la conformación nativa de la proteína, esa conformación preferida, depende de que la proteína esté en el medio, en el ambiente natural, digamos. Si nosotros alejamos mucho la proteína de su ambiente natural, por ejemplo, les ponemos a una temperatura muy alta o la exponemos a un disolvente no polar, yo que sé, el cloroformo, donde no hay efecto hidrofóbico, o la exponemos a altas concentraciones de moléculas que compiten por los enlaces de hidrógeno, más aún que el agua, y se pierden los enlaces de hidrógeno intramoleculares, o la exponemos a altas concentraciones de detergentes fuertes que anulan el efecto hidrofóbico también, o las exponemos a extremos de pH que van a cambiar la ionización de los grupos ionizables de la proteína, o combinaciones de esas cosas, a la proteína la vamos a desnaturalizar. Y la proteína desnaturalizada sí que es como una especie de fideo hervido. Salió de su conformación nativa, salió de esa forma preferida, donde las cosas como que encajaban y eso entre comillas hacía clic en una determinada forma. Y quedó como una cosa laxa, blanda, desordenada, donde una molécula va a tener una forma y la otra molécula al lado va a tener otra y la otra va a tener otra, como los tallarines hervidos en un plato. Eso es la proteína desnaturalizada. Y vamos a ver, y vamos a ver por qué en las clases siguientes las proteínas desnaturalizadas no tienen función, no cumplen su función. Entonces, esto nos lleva a que además de la secuencia, la conformación nativa requiere de un determinado ambiente para la proteína. La secuencia determina la conformación nativa, pero la determina en forma acotada a un determinado ambiente, a un determinado medio ambiente. Si la proteína la saco del agua y la pongo en alcohol, se pierde la conformación nativa. Bien, terminamos esta clase. El vocabulario principal es, bueno, aminoácido, carbono alfa, grupo amino, que no es exactamente sinónimo de amina, sino que es más restringido, como vimos, unión peptídica, residuo aminocídico, cadena lateral y esqueleto principal, secuencia de residuos aminocídicos, péptido, proteína, extremo amino, extremo carboxilo, conformación o plegamiento nativo de una proteína y desnaturalización.